Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El tiempo es relativo y lo que para nosotros puede ser una hora, en el interior de un objeto volador no identificado, dentro de lo que nosotros llamamos ovni, pues vista nuestra realidad desde otra dimensión, esa hora puede ser ni más ni menos que un mes. Esto se ha visto, por ejemplo, en películas como Avatar o Interestelar, en el fenómeno de las abducciones o incluso, según mis últimas investigaciones, también en el fenómeno de los increíbles círculos de las cosechas. Y es que siempre están. Ahí aparecen cada año de forma ineludible en las temporadas de recogida del cereal de trigo, en el periodo de primavera-verano, empezando en mayo más o menos y terminando a finales de agosto, y siempre en un 90% cerca del conglomerado megalítico de Stonehenge, en Inglaterra. Es un conglomerado megalítico que tiene 5.000 años de antigüedad, un auténtico monumento imposible cuyas matemáticas no se corresponden con la era en la que fue erigido. Y bueno, pues como ejemplo pues puedo dar pues que conocían el teorema de Pitágoras 2000 años antes de que se descubriera en Grecia. ¿De dónde vino ese conocimiento? Bueno, pues os puedo explicar, porque resulta que la inmensa cantidad de secretos que esconde Stonehenge incluye una perfecta geolocalización del solsticio de verano que marca con una exactitud matemática absolutamente extrema lo que serían las piedras más importantes de este monumento. ¿Quién diseñó aquello? Pues de momento no se sabe, pero quien lo hizo pues conocía sin ninguna duda las proporciones áureas de forma absolutamente perfecta. También conocía el número de la raíz cuadrada de 5 y además es que expuso sus piedras como observatorio, un observatorio astronómico que servía para predecir eclipses tanto de sol como de luna con una tecnología que no se conocía en aquellos momentos en todo el mundo. Y apareció allí, en Inglaterra, siempre esas preguntas. ¿Por qué en Inglaterra? Y esto también me ocurre con las pirámides. ¿Por qué en Egipto? ¿Y quién lo construyó? Stonehenge, como núcleo de los círculos de las cosechas, es algo absolutamente extraordinario. Sobre todo porque es que Stonehenge no debería de existir, igual que la Gran Pirámide de Keops. El núcleo de las piedras de Stonehenge a nivel molecular, según un artículo de la revista EOS, firmado por el geógrafo físico de la Universidad de Brighton en el Reino Unido, David Nash, pues resulta que ese núcleo de esas piedras estaba compuesto en un 99,7% de sílice, casi en su totalidad de cuarzo, de principio a fin, siendo el más puro que cualquier piedra del tipo Sarsen él hubiera conocido en todo el planeta. Estamos hablando de algo que es asombroso, porque es que bajo el microscopio sus granos de cuarzo del tamaño de lo que serían pues granitos de arena, pues estaban realmente bien empaquetados y además estaban extremadamente soportados entre sí. Luego los granos fueron recuperados en cemento de sobrecrecimiento con al menos 16 capas de
crecimiento diferentes, como si fueran, para que os hagáis una idea, pues los anillos de los árboles, y esto produjo pues un efecto de mosaico entrelazado de cristales de cuarzo que unían la piedra. ¿Qué significa esto? Pues que aquello era una auténtica maravilla, una auténtica locura geológica y una obra maestra, sobre todo a nivel visual. A Stonehenge, eso sí, le debió de dar un aspecto que no es el que vemos a día de hoy, al igual que pasó con la gran pirámide de Keops, que bueno, pues estaba recubierta de piedra caliza y que eran blancas. No. Stonehenge se veía desde kilómetros a la redonda y se hizo para aguantar a largo plazo, con una tecnología extraordinaria. Las piedras estaban diseñadas para ser increíblemente resistentes en el tiempo y de hecho cuando esas piedras se levantaron originalmente se trabajaron y se limpiaron por fuera. Con ese pulido extremo de 16 capas, la roca fresca se vio de un color blanco cremoso y debió, según las investigaciones realizadas con microscopio electrónico por este científico, pues haber tenido un brillo que era fulgurante en contacto con el sol. Estamos hablando de que Stonehenge pues debía verse pues prácticamente como si fuese un diamante inmenso y redondo. Además de ello, estaba diseñado para ser pues algo extraño, como una auténtica sala de cine por dentro, una sala de cine como lo que estáis oyendo, algo más que extraño, porque es que resulta que su acústica era absolutamente extrema dentro del círculo e iba increciendo con respecto al interior de las rocas de lo que sería el centro del monumento. Cuanto más te ibas acercando al centro, más era la sensación de acústica que había allí. ¿Por qué? Bueno, podemos exponer que aquello, ya con estos datos, no tenía casualidad ninguna, y es que la palabra no tener casualidad con Stonehenge, pues esas frases van muy de la mano. Puedo exponer que sus diseñadores tenían sin ninguna duda unos conocimientos astronómicos avanzadísimos, ya que apuntaba al llamado hexágono de invierno, cuyos vértices son la estrella Rigel, Aldebarán, Capella, Pollux, Castor, Procyon y Sirio. Bueno, Castor y Pollux están muy cerca la una de la otra, solamente unos grados, y aún así las incluyeron a las dos, algo increíble. Con esto, pues podríamos exponer que aquellos ingenieros eran pues realmente inteligentes, pero es que resulta que hay orientaciones en Stonehenge que nos permiten observar lo que serían las construcciones de relojes astronómicos dentro del monumento, como por ejemplo orientaciones con el Sol y la Luna de forma absolutamente exacta. Y aquí está la gran clave. Muchas culturas neolíticas, sumerias, egipcias, chinas, mayas y otras también a posteriori, pues creían que el hexágono de invierno eran esas estrellas, pues lo llamaban de una manera muy particular, el útero cósmico, y eran la fuente del espíritu de la vida en el universo. La constelación de Orión está situada dentro de ese hexágono y ahí están ubicadas las pirámides de Egipto, de México y de China, fuente de vida. No puede ser casualidad en culturas además que no se conocían, quizá tenían lo que sería pues la misma fuente de conocimiento en diferentes lugares del mundo.
Pues es curioso porque para todas ellas, desde allí venía la vida y el hombre cogió toda esa tecnología que venía de sus dioses, que posiblemente fuesen inteligencias ajenas a la Tierra que interaccionaron con nosotros y las plasmaron en sus monumentos, unos monumentos en honor a ellos. Pero, ¿qué pasó? Pasó algo rarísimo porque de pronto se marcharon aquellos dioses en todos los lugares del planeta Tierra, y no se sabe por qué. Un auténtico enigma, uno de los grandes enigmas de la historia. ¿Dónde están nuestros dioses? Pero bueno, como decía al principio, el tiempo es relativo y 5.000 años para nosotros pues puede ser apenas pues nada más que unos días para unos seres extraterrestres que hayan descubierto nuestro mundo como habitable y que estén viéndonos desde otras dimensiones o incluso otros estratos de la realidad si esto fuese una simulación. Entonces, claro, la gran pregunta viene ahora. ¿Quisieron con Stonehenge, con toda esta grandísima construcción, hacer una manera de comunicarse con esas estrellas, con aquellos dioses que, bueno, pues serían, bueno, que estarían en esas estrellas? Quizá quisieron comunicarse con aquellos dioses que se marcharon en su momento. ¿Lo construyeron esos dioses extraterrestres a través de nosotros? Dioses ayer, extraterrestres hoy, para contactar con Orión, igual que había ocurrido con las pirámides de Egipto y de México. Tantas preguntas, ¿no? Desde luego siempre apasionantes. Pero quizá ese detalle de controlar las estaciones con los movimientos del Sol y la Luna junto con los eclipses fue, pues sin ninguna duda, importantísimo a nivel de cosechas, ¿no? Pero sobre todo para controlar el tiempo, para saber más que posiblemente cuándo venían y por qué venían. Para saber cuándo y para saber por qué. Y el tema acústico de Stonehenge tiene una clave dentro de toda nuestra historia que todavía creo que no le hemos dado la suficiente importancia, porque es algo apasionante a nivel de investigación, ya que siempre se ha relacionado a Stonehenge con ritos religiosos, igual que las pirámides, ritos funerarios, necesidad de conocer tanto la verdad de la vida como de la muerte, necesidad de saber qué hay en esas estrellas, necesidad de saber, de trascender al respeto de sus dioses creadores para ellos. Los mismos que aparecieron en la Tierra, en la antigua Mesopotamia y en la antigua Sumeria, a la misma hora, en culturas que no se conocían. Claro, hacer algo tan increíble a nivel molecular, como os he estado diciendo de las piedras de Stonehenge, y a nivel estelar, como os he estado exponiendo de lo que son pues los brillos que tuvo en su momento, y con esa acústica, pues a mí siempre me parecía que tenía que haber algún tipo de truco. Un truco. Tratar de comunicarse con ellos. Cuando se fueron, volver a ver sus dioses, volver a tener a mano esa tecnología, quizá de curación incluso. Y ahí saltamos con nuestra máquina del tiempo preferida, que os invito a subiros conmigo una vez más, 5.000 años después, al año 1974. Y es que, bueno, pues vamos 5.000 años después de la construcción de Stonehenge y nos vamos a la Luna. Vaya, porque Neil Armstrong, cuando llegó allí, dijo que era un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Exactamente igual que ocurre con la concepción extraterrestre del tiempo. Y es que lo que para nosotros pueden ser 5.000 años, para ellos pueden ser ni más ni menos que 5 días. Y de pronto comenzaron a aparecer comunicaciones. ¿Cómo? Con los círculos de las cosechas, con los crop
circles, los círculos de los cultivos, en el momento clave de la humanidad, en el que se mandó un mensaje al espacio en el año 1974 con el mensaje de Arecibo. Ya estábamos preparados a nivel informático para el siguiente contacto. Ya les podíamos decodificar. Y siempre vi que año tras año, en las temporadas de germinación de trigo, pues quizá para ellos menos de una hora, como os he estado exponiendo, pues aparecían en torno justo a Stonehenge, ese mismo lugar, figuras inmensas mostrando astronomía cercana a la nuestra, como si ellos estuviesen observando lo que hay alrededor de nuestro planeta, con lo que sería la Luna, con un total control de sus movimientos, al igual que ocurría en Stonehenge, y mostrando una astronomía que a mí me parecía sinuosa, perfecta, preciosa, artística, un control además absoluto de las matemáticas perfectas, las mismas que se mostraban en Stonehenge, en las inmediaciones del sitio donde se erigió justo allí ese monumento. No era casualidad ninguna. Y en ello estamos, año tras año, pues ese poco a poco de cada aparición por años y temporadas de trigo, pues los diseños fueron apareciendo, primero un círculo, luego dos círculos pues juntitos con una línea, como si fuese un abecedario, un primer curso de una escuela, ¿no? Pero fueron poco a poco haciéndose más complejos y más complejos, con una aritmética y una geométrica que exponía claramente la imposibilidad absoluta de haber sido hechos por hombres, así como su tamaño, un tamaño de campos de fútbol, ¿no? Y un estado alterado de las plantas, las cuales habían recibido un pulso de energía infinitesimal en muy poquito tiempo, que había hecho elevar el agua que estaba en contacto con el terreno, con el barro, de una manera increíblemente pues rápida, un caudal de agua que hiciese doblar lo que fuese justo el primer nodo para poder directamente doblar cada una de las plantitas y así hacer figuras que son increíblemente tridimensionales y además con esos mensajes. Ni una sola planta rota, además, en todo un diseño de un campo de fútbol de 300 metros de largo o de diámetro. Una auténtica locura, imposible de replicar por parte de los seres humanos. Y además, incluso dándonos lecciones de nuestro ADN o del comportamiento de nuestro Sol. Siempre allí. ¿Y por qué en Stonehenge? Tenía que haber algún tipo de truco y yo lo sabía. Ese Stonehenge en donde se oía más la realidad era el camino. ¿Por qué? Porque cada crop circle suena, tiene un mensaje sonoro. Es posible sacar sonidos de los mismos. Sí, y solo sí, somos capaces de llevarlos a pentagramas. Y he estado años detrás de todo esto, pero es lo mismo que comenzó a hacer un músico uruguayo llamado Mauro Albiza. Comenzó a hacerlo con programas sencillos del tipo MIDI informáticos y lo consiguió hacer con varios círculos de las cosechas. Uno en particular, de hecho, me llamó muchísimo la atención. Además es que estaba mostrando la simbología de la estrella de 7 puntas, que es la simbología de los dioses sumerios, y aparecía lo que sería pues esas 7 puntas de Ea y de Enki, ¿no? Y sus nombres en código binario de unos y ceros, una auténtica genialidad. Y es que encima, además, se le añadía un espacio a ese Ea
y Enki con esos nombres en binario, ¿no? El espacio, el mismo nombre que le damos al universo para exponer el origen de los dioses desde nuestros más lejanos ancestros. Una auténtica genialidad de la cual se dio cuenta este hombre que eran una majestuosa orquesta a la hora de exponerlas como una orquesta filarmónica, añadiendo, por ejemplo, instrumentos, clarinetes, violines, bajos, contrabajos, pues lo que serían violas. Y bueno, pues la verdad es que fue una auténtica maravilla. El resultado, pues lo vamos a escuchar a continuación. El resultado fue el siguiente. Apareció en el año 2011, justo en el mismo lugar, además, donde también había aparecido, y no es casualidad, de nuevo lo digo, la ecuación de la relatividad de E igual a mc al cuadrado, descubierta por Albert Einstein a principios del siglo XX, mostrando efectivamente lo que sería la maravillosa ciencia de nuestro universo. Sí, esa misma ciencia que ellos no solamente habrían descubierto perfectamente, sino que estarían utilizando desde hace miles o cientos de miles de años para llegar hasta aquí, y que ahora nos estarían mostrando de una manera completamente pacífica, pues prácticamente en un siguiente paso en nuestro aprendizaje de lo que es un lenguaje universal de las matemáticas. Realmente espectacular, porque bueno, pues estaba mostrando la ciencia de nuestro universo, y esa misma ciencia
Pues resulta que apareció también en una mención a una geometría hexagonal idéntica a la representación del átomo años antes, mostrando E igual a mc al cuadrado. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues realmente es que ese átomo es el mismo átomo que tanto fue cuidado en Stonehenge. ¿Para qué? Para crear esa inmensa acústica, para volver a verles, y que les ofreció un increíble pulido que hacía realmente imitar a Stonehenge pues prácticamente como un objeto volador no identificado que hubiese estado allí aterrizado junto a ellos, increíblemente orientada hacia Orión, igual que las pirámides de Egipto. En este caso que os he expuesto, pues esa música, esos dioses con sus nombres, esa estrella de 7 puntas, esa geometría atómica interior, esa geometría de Stonehenge a la hora de exponer los mismos mensajes de los círculos de las cosechas, esa forma que tenía esa acústica, ese mismo lugar de aparición, con esa ecuación interestelar de E igual a mc al cuadrado, que es la misma que la nuestra, que hace que ellos nos muestren el camino a la sabiduría, de que ellos sí conocen cómo controlar el espacio-tiempo para viajar hasta aquí con agujeros de gusano que nos han mostrado también en círculos de las cosechas, pues sin ninguna duda, pues me parece que es algo extraordinario para seguir investigando como, bueno, pues valga la redundancia, investigador. Y es que siempre me hago preguntas, ¿por qué todo esto? Pues porque tienen una relación ineludible con todo lo que se ha ido viendo con el paso de los años. Hemos estado observando alusiones a lo que serían, pues, planos de espacio y tiempo que se van doblando, que nos están mostrando su tecnología para llegar hasta aquí, que también utilizaron en el momento en el que ellos estuvieron en contacto con las antiguas civilizaciones del pasado. Es impresionante porque nos dicen pues todo esto, pero no nos dicen por qué se marcharon. Y claro, sí que podemos observar este arte de las matemáticas que ellos dominan de forma bellísima, observando incluso ciclos de Venus, con los calendarios que son los calendarios buenos, que son los calendarios mayas, una inmensa cantidad de mensajes que se van adaptando poco a poco, incluso a nivel visual, a nuestra manera de ver la realidad, pero eso sí, no nos dicen por qué se marcharon. Bueno, quizá para ellos no tenga mucha importancia, porque quizá 5.000 años solamente sean 5 días. Un fenómeno, como estamos viendo, que tiene aún muchísimo que contar al respecto de las músicas, porque creo que la música que hemos escuchado ha sido absolutamente bellísima y ha salido de ese círculo de las cosechas. Y bueno, pues que, bueno, creo que merece la pena ir presentando poquito a poquito en algún que otro programa en mi canal, para que pues podáis ir deleitándoos de la música de unos seres que desde luego no nos quieren a mal, nos quieren a bien, en un contacto que es libre y sin censura, por encima de todos los gobiernos y de todas las actividades que están haciendo para cerrar completamente el fenómeno OVNI. En este caso está ocurriendo lo contrario, es un aprendizaje de unas matemáticas que ellos sí que utilizaron en su momento y que han vuelto a dárnosla
a dárnoslo, en este caso, con todo el gusto del mundo, sin romper las plantitas, que sería pues el papel en donde ellos están haciendo algo que además tiene que llamar la atención, por eso son tan inmensamente grandes. Solamente se ven desde arriba, como las líneas de Nazca, igualmente. Bueno, creo que estos mensajes son absolutamente increíbles y os iré presentando, si es posible, si me es posible, pues más músicas de estos círculos de las cosechas, que sin ninguna duda son, para mí, el gran misterio que va a afrontar el hombre en el siglo XXI. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.